Bueno, ahora sí, las formalidades. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí. Jueves 20 y 11 horas. Este, a ver, voy a admitir. Eh, bueno, a ver, hoy vamos a tocar un tema que es bastante controversial, que tiene muchas opiniones, que tiene diferentes tipos de abordajes también, que es la férula oclusal. El título que le pusimos es Férula oclusal 2022, 2024, perdón. ¿Cambió algo? ¿Sí? Porque es verdad que con estos últimos años, las investigaciones que se vienen dando dentro de los trastornos temporomandibulares, en los diferentes abordajes, han ido cambiando las cosas, ¿no? Esta mirada que teníamos biomecanicista hoy ha cambiado un poquito respecto del dolor, respecto de también las disfunciones biomecánicas han ido cambiando. Yo no voy a profundizar mucho más en esto porque la idea es que justamente Cintia nos pueda contestar. Hago una breve presentación de Cintia porque su CV es larguísimo. Bueno, ella es odontóloga, ella es especialista en cirugía bucomaxilofacial, es profesora o ex profesora adjunta de cirugía 3 de FOUBA, ex cirujana de planta del Hospital Milstein, directora del Centro Maxilar. Es docente de diferentes posgrados y ahí nomás porque si no estaríamos toda la noche. Así que bueno. Eh, Cintia, nada, un poco esto, ¿no? Hacer esta breve introducción de la férula cruzal y lo que también comúnmente escuchamos por ahí que se llama placa miorrelajante. Entonces, Sí. Ujú. arranco con la primera pregunta, de lo Así, de básico, una. pero de lo básico, no, no, básico, básico para no, para ir incrementando después el nivel. ¿Qué es una férula cruzal? Bueno, hola a todos. Primero, buenas noches. No sé si hay algún odonto por ahí, pero es el día del odontólogo, entonces que nada, feliz día. Y como me decía, bueno, Román, cuando hablábamos del tema de las férulas, a veces es férula o placa, ¿no? Es como que son los dos nombres. Muchas veces al paciente le dice, ¿le trajiste la placa? Y te piensa que es la placa de radiografía y no, es la férula. Pero bueno, en la literatura está con estas dos, porque en realidad afuera se dice splint, que significa placa, y entonces, bueno, ahí quizás se confunde un poco. Pero la férula o la placa es un dispositivo, ¿sí? Que se va a ir, digamos, va a ir ajustado a las piezas dentarias, ya sea en el maxilar superior o en el maxilar inferior. Quizás un poco con la pregunta del título, que es lo que es súper interesante, que cuando hablábamos y me preguntabas esto, es decir, ¿no? ¿Qué te parece? Hablamos de férulas, ¿qué cambió? ¿Qué no cambió? Creo que más allá es decir, no sé si cambió la férula en sí, por más que hoy en día hay materiales nuevos, está el 3D, ¿no? Hay un par de cambios, no es que no, pero más que nada cambió, digamos, el concepto, es decir, qué tipo de férula usar para determinadas patologías, es decir, como decía Román, antes teníamos desde el año 30 hasta los 90 fueron como casi 60 años donde existía solamente un tipo al menos de etiología, digamos, para desarrollar las disfunciones y que era nada más que la oclusión. Y bueno, fue un cambio de paradigma tremendo, en realidad a partir del año 92, donde empezaron digamos, se juntó gente de diferentes lugares, todos relacionados al dolor orofacial, porque decían, bueno, paren, estamos hablando todos del mismo o de la misma, del mismo desorden o la misma patología, pero con nombres diferentes, es decir, no existía una nomenclatura. Eso fue más que interesante porque, bueno, trajo muchísimos cambios, un estudio constante año tras año, hasta que lograron tener primero una nomenclatura, ¿no? Una clasificación donde todos hablemos en el mismo idioma y de esa manera en realidad ¿para qué sirve? Para recolectar datos, es decir, para saber qué funciona y qué no funciona, o buscar, no sé, edades, tipo de tratamiento, es decir, justamente para, como primero eso. Y después lo que cambió mucho, es decir, es ya empezaban a ver que las disfunciones eran multifactorial, basta del concepto antiguo que solamente la oclusión
era sí, solo sí, desarrollaba un tema articular. Es decir, no, obsoleto totalmente. Hoy en día a veces se sigue escuchando un poquito, pero esto cambió ya hace un montón y creo que justamente los profesionales de la salud somos los que tenemos que evolucionar, ¿no? Y decir, ah, bueno, esto era antes. Y ahí, ¿qué pasó? Se abrió entonces el juego, ¿no? Entonces empezaron a ver que existía cuatro pilares, como, oh, grosso. El Ok. pilar de la oclusión, que sigue estando, es decir, hay ciertas mordidas en donde y son más predisponentes a desarrollar algún problema articular, ¿sí? Quizás pues, se puede explayar más, pero sí, existe. Pero debe, digamos, tiene que haber varios factores para que se dé, no solamente porque yo muerda quizás al revés o cruzado o tenga un espacio así, ¿no? Abierto, como las mordidas abiertas anteriores, es que, ay, voy a tener un problema de AT. Ahí Bien. empezaron a ver en el año 2000, en realidad, que es así como viene la historia y como van rompiendo las cabezas de los profesionales que venían estudiando mucho el tema de las disfunciones, empiezan a ver que no, la parte muscular, ¿no? La sobrecarga articular empezaba a tener un montón de importancia. Veíamos entonces que, ah, bueno, entonces, ¿qué genera esa sobrecarga articular? Y la sobrepresión o la sobrecarga a nivel muscular. Ahí también hablamos entonces de bruxismo y a partir de ahí, es decir, que ya estamos hablando casi hasta el 2010, se abre otro grupo paralelo de profesionales también en busca de, a ver, ¿qué sabemos de bruxismo también? Ah, ¿es solamente también dentario? Es decir, entonces el tratamiento es la placa y listo y vamos a la férula de siempre, de toda la vida. ¿Te va a curar Cintia, el Cintia, Cintia, bruxismo? Cintia. Sí, no. Te voy a poner un stop porque me estás contestando todas las preguntas. Bueno, tic, 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 Escuchame, tic. pará, sí, sí, pará, antes que lleguemos al bruxismo, porque me parece muy importante que ahí nos detengamos y dejemos en claro algunas cuestiones estas que justamente estabas por empezar a mencionar. Antes de que lleguemos ahí, tengo otra pregunta. Ujú. Qué diferencias hay entre las placas? ¿O qué diferentes tipos de placas hay? O sea, para ir un poquito más básico y después ir adentrándonos Dale. a este tema. Mira, las férulas existen varias clasificaciones. Por ejemplo, una clasificación es la de qué tipo de material. Si es flexible, básicamente, o si es rígida. Dentro de las flexibles, ¿no? Es decir, esto, flexible, ¿sí? Ok. Así. Es decir, es como, no una goma, pero bueno, es un material resiliente, ¿sí? O, por ejemplo, esta otra así, que se usan como para blanqueamiento, es decir, esto es blando. O los Ok. protectores bucales, ¿no? Que son las flexibles, ¿sí? Y después están las rígidas. Las rígidas ya es un material de acrílico, ¿sí? Más duro. Esta también es de acrílico, tiene forma dentaria, pero también es acrílico. Y son materiales, digamos, de acrílico termocurado, se llama. Están las de autocurado, pero que se desgastan muchísimo y justamente para la boca, que es una situación que está todo el tiempo en movimiento y que tiene piezas dentarias, que es el tejido más duro del cuerpo, no se suele utilizar. Quiere decir que en ese orden tenemos dos tipos de férulas, las flexibles y las rígidas. Las flexibles no, ya las voy dejando de costadito, no se utilizan para ningún tipo de tratamiento de disfunción, ni tampoco de bruxismo, ni nada en lo que estamos hablando. Genial. Y después también hay otra clasificación que habla de las rígidas, ¿sí? En donde las rígidas, como les dije antes, pueden ser o de altura, es decir, que tienen como, vieron que son como medias altas, ¿sí? Ok. O las que tienen, las que se encastran, que tienen como forma de diente, ¿no? Es decir, copia a la pieza dentaria. Y ahí también hay diferentes indicaciones, ¿no? Tanto para una como para la otra. Ok. Después existe otra clasificación que es más antigua, que ahora se está dejando de usar bastante, pero cuando arrancamos con esto estaban, bueno, hay placas recapturadoras, lo voy nombrando porque quizás lo escuchan por ahí,
Sí, o de Cintia, adelantamiento a día, a, mandibular. a día de hoy se sigue, o sea, seguimos recibiendo personas en nuestro consultorio que tienen este tipo de tratamiento. Tal cual. Sigue habiendo esas que llamábamos de avance mandibular también, o pivotantes, en donde en realidad va más que nada va por el diseño, ¿no? Es decir, de la placa. Es decir, antes se hacía mucho, antes y hoy en día, en ciertas situaciones, porque por eso no la podemos dejar tampoco de lado, pero en ciertas situaciones no sirve. Es decir, una Ok, cosa es tener una placa con una altura lisa y dejar en libertad al cóndilo, que quizás lo hablamos un poquito más adelante, que es la tendencia hoy en día a las férulas. Y otra cosa es ponerle alguna aletita o algo, o un tope en donde la mandíbula la adelante un poco. Entonces uno ok. cuando se va a dormir va a ir ahí adelante, ¿sí? Diferente tipo, digamos, de... y después también es otra de las clasificaciones que hablan mucho es las férulas desprogramadoras, ¿no? Ok. Que básicamente va la Ya, clasificación de cuál sería el objetivo. ok, ahí te freno porque tengo dos preguntas para hacerte justamente en esto que acabas de mencionar. O sea, uno de los nombres que recibe la placa es placa miorrelajante. Y dentro muchas veces de los objetivos es resetear el sistema nervioso o los músculos. ¿Eso es así? Digo, o sea, ¿podemos bajar ese reflejo masticatorio involuntario de origen central, digo, eh, con una placa? Esa es la pregunta. Eh, Bien, buenísimo. A ver, está buenísima la pregunta porque en realidad pasan varias cosas. A ver, ¿se puede resetear? Sí. Si me preguntabas desde ese lugar, sí. ¿El tratamiento? Bueno, no, porque es parte del tratamiento, pero no es que eso lo va a curar. Pero sí se puede hacer, ¿por qué? Porque si pensamos en el origen de, por ejemplo, el bruxar, ¿no? Es decir, que básicamente uno utiliza mucho las placas, ya sea por una disfunción que puede venir del bruxismo o una disfunción que puede venir por otro lugar, pero al fin y al cabo, uno cuando coloca una férula tiene el objetivo de parar un poco, de frenar. ¿Por qué? Porque los dientes van a ir a una posición, siempre. Entonces, la realidad es que el bruxismo en sí, el origen, digamos, fisiológico, es que cuando una pieza dentaria toca la otra pieza dentaria, se roza, eso manda información al cerebro y del cerebro a los músculos y ya manda la orden de que se active. Es decir, es una acción neuromuscular que sale en forma involuntaria e inconsciente. Obviamente que eso es justamente porque activa el sistema masticatorio, porque vamos a ir a masticar. Esa es la concepción, digamos, o el origen. Entonces, quizás el objetivo, cuando uno dice, bueno, del resetear, es poner ahí una trabita, porque muchas veces eso lo que suele pasar es que se convierte como en un mecanismo de que se repite y se repite y se repite, ya no porque uno lo está pensando y lo está haciendo, es decir, ahí es donde entra toda la parte nueva de por qué uno bruxa o tensiona, es decir, puede ser por una pieza dentaria que está mal posicionada y entonces es una traba mecánica, es como una piedrita, digamos, que uno se ponga en la boca, ¿no? Entonces el cuerpo choca y roza y roza y roza y se repite. Bueno, ok, puede ser. A veces no es por ahí. Es decir, a veces es que la parte muscular está tan tensa, viene tan sobrecargada del día y de un montón de factores externos o de hábitos orales que a la noche, en vez de descansar, que es muchas veces lo que les trato de explicar a los pacientes, uno cuando uno le dice, no, porque tu músculo está fatigado, ¿no? Entonces, claro, enseguida piensan que uno llega y se desploma, ¿no? Porque, bueno, es ese, ¿no? El concepto de que fatiga y te desplomas. Y en realidad no es así, porque cuando el músculo está fatigado es cuando más se lesiona, cuando más se contractura, cuando se producen los espasmos. Entonces, digamos, hay todo un conocimiento que el paciente quizás no entiende bien y dice, pero ¿cómo? Si yo llego con tanta tensión a la noche,
y cierro los ojos y duermo. Sí, concilian el sueño. Pero ¿y cómo es ese sueño? Es decir, Claro, ¿realmente es bueno? sí, ¿Reparás? ¿Viste? Es sí, como un sí. poquito más allá. Sí, totalmente. Cuando uno hace la entrevista le preguntás, ¿podés dormir? Bueno, a veces te dicen sí, a veces te dicen que les cuesta un poco, pero bueno, aquellos que te dicen sí, cuando le preguntás ¿y cómo te despertás? Y la verdad que, ¿cómo estás en el Exacto. día? Y medio cansado, si me siento en un sillón me duermo, bueno, como que Sí, esa es ese una pregunta sueño, clave. Eso está buenísimo, Ramón. ¿Por qué? Porque también ahí le preguntas, y muchos te dicen, por ejemplo, si me levanto con dolor de cabeza. Está, es decir, o me levanto duro del cuello. Y bueno, pará, perdón, pero no reparaste, ¿entendés? No descansó realmente. Eso en todo, ¿no? En toda parte del cuerpo, pero es claro, como que uno va guiando, ¿viste? Con las preguntas al paciente. Es raro que uno le pregunte, ¿bruxas? Porque generalmente, si no viene porque ya le vienen diciendo que bruxa, te va a decir no. Es decir, claro. no, de ninguna Bueno, manera. Porque no te va a avisar, no te, eso es lo que suele pasar con estas, ¿viste? Con estas conductas, que hasta que no llega algún síntoma, que es lo otro también que es difícil a veces de hacer entender, que todo es, no, esto de golpe me pasó este dolor tan abrupto o me quedé con esta limitación de la apertura de un día a la mañana, es decir, siempre es como de golpe. Y esto no es agudo. Es decir, ¿hay alguna patología aguda? Sí, ok. Pero lo más común es que uno viene sí, arrastrando. sí, sí, Es decir, ¿no? Son sí. piedritas Sí, que sí, no vamos hay. sumando. Yo creo que muchas veces este tipo de personas, o sea, cuando llegan muchas veces por el dolor o la limitación, pero cuando justamente haces la entrevista y empezás a preguntar, ¿y tenés recuerdo? Sí, hace como 2 años, se me trabó una vez, pero la verdad que no le di bolilla, sí, me duele la cabeza a veces por acá, o empiezan, y empiezan ahí, ¿no? Pero es Exacto, como que exacto. hasta que no rebalsó el vaso es como que no llegan a la consulta. Entonces, por ahí esto que mencionabas de los múltiples factores que intervienen en el proceso de dolor y muchas en las disfunciones, ¿no? Y en el bruxismo. Cintia, para cerrar el tema de bruxismo y pasar a los trastornos temporomandibulares, por ahí no tanto de origen del bruxismo, ¿no? Que muchas veces están ahí, pero se solapan. ¿El bruxismo tiene cura? Buena pregunta. Es la pregunta del... Pará, vos eh, hiciste un reel muy lindo. Eso. Primero, ¿es una enfermedad? ¿Es una patología? No, no es una patología, es decir, eso ya quedó totalmente obsoleto, ¿no? Antes se pensaba que sí, hoy sabemos que no. El bruxar en realidad es un comportamiento, es una conducta de apretar, es decir, de apretar o rechinar, porque a veces te dicen, no, no, yo no, es decir, el de al lado me dice que no, no bruxo. Y a ver, si sos de los míos, yo aprieto. Entonces, nunca se va a dar cuenta Tal cual. la persona que tengo al lado. Pero es decir, dentro de justamente estos nuevos consensos que hay del bruxismo, se habló de esto, es decir, esto es un comportamiento en personas sanas, es decir, que no es que son personas enfermas, simplemente que estas conductas pueden ser o apretar o rechinar, e incluso lo nuevo, que es súper interesante, que dice que puede ser contraer los músculos sin contacto dentario, lo cual es Total, como más loco todavía, porque si el total. bruxismo era cuando un diente toca al otro diente y ahora ya no necesitas contacto, entonces, ahí ¿por qué? Porque lo dividen en nocturno y diurno, ya se divide también la nueva clasificación. Y el diurno agregaron eso. Y la otra vez, hablando con un paciente, saltó esto perfecto, ¿no? Porque ella me decía, no, yo no aprieto, no rechino, no nada, ok, ok, bueno, pi, pi, pi. Pero eso sí, en el día me siento como muy rígida acá. Es más, hasta tengo dificultad de tragar. Ujú, sí. Bravo, Se le ¿entendés? seca, Porque se le seca la boca, la lengua pastosa. exacto, entonces también es parte de, ¿sí? Y, y bueno, y todo lo nuevo que se sabe es que estos comportamientos, como te decía, no es que viene de algo mecánico, como, bueno, algo dentario, ¿sí? Claro, Una muela de juicio que salió y que tocó antes, es decir, ya no, casi es decir, el alto porcentaje no viene de ese, es decir, eso es un porotito más
que uno lo va anotando, va haciendo una lista, un checklist y dice, ah, ¿hay algo dentario? No, sí, ok. Y empieza, ¿no?, a indagar cada vez más. Bueno, ¿y cómo descansás? Y muchos me dicen, no, yo seguro que no bruxo porque ronco. Ok. Genial, otro. ¿Qué sabemos hoy en día? Que las personas que a la noche roncan o respiran por boca y no nasal, la boca tiene cierta humedad. Entonces, cuando se seca de tal manera, también existe un reflejo en donde le llega la información al cerebro. El cerebro activa los músculos porque necesitan secreción de las glándulas salivales para justamente volver a humedecer. En ese momento, uno aprieta digamos, hace ese movimiento. Entonces, hoy en día también tenemos a eso como bruxismo, pero como positivo. Es decir, como es un bruxismo positivo, porque en realidad lo hace bien, porque no nos podemos quedar secos a la noche. O mismo en el día, ¿sí? Es a un reflejo que también se activa. Ahora, claro, uno va sumando, entonces por eso le va preguntando al paciente, ah, este ok, este también, y ahí se vuelve, digamos, eh, se va sumando cosas y se vuelve sintomático o negativo para el paciente, ¿no? Con un montón de síntomas que no solamente está el dolor, el ruido, acúfeno, bueno, un montón de cosas. Lo otro nuevo es también pacientes que también hay que preguntarles si tienen temas gástricos. Es decir, hoy en día también se sabe, es decir, cuando uno va preguntando, una de las cosas es esa. Ah, no, sí, gastritis sufro hace un montón de tiempo. ¿Viste? Ah, bueno, otro porotazo más, porque pasa lo mismo. Es decir, nosotros sabemos que de acá para abajo del tracto, digamos, digestivo, el único que tiene pH, digamos, neutro es la saliva, porque de acá para abajo es todo ácido, ¿sí? Justamente para ayudar a la digestión. Las personas que también tienen este tipo de problemas, ¿qué les pasa a la noche al dormir? Para compensar, también existe un reflejo autónomo donde el cerebro manda información a los músculos de que se contraigan justamente para apretar a las glándulas y tener secreción. De esa manera, el pH buffer, es decir, la capacidad buffer que tiene la saliva, va a servir para aflojar un poquito esa gastritis o esa acidez extrema. Entonces, Sí, ya son un montón de cosas. sí, y yo creo ahí importante recalcar esto, ¿no? O sea, la importancia que tiene la entrevista y poder pesquisar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando viene el paciente con bruxismo que te dice, no, ya hace 10 años, uso placa, hace puff, cambié no sé cuántas veces, muchas veces, o por lo menos yo he cometido el error de decir, ah, bueno, ya está, ya se lo tendieron, ya le dijeron, ya tiene placa y no le doy pelota. Y ahora, con toda esta información, cobra otra relevancia. Entonces, si el paciente viene y pone dinero en nuestra consulta, bueno, tomarnos el tiempo, ser serios y pesquisar todas estas cuestiones para ver si tenemos que hacer una derivación o no, ¿no? O sea, a gastro, bueno, muchas veces cuestiones, Totalmente. las personas tienen un perfil por ahí más de ansiedad o depresión, bueno, si podemos llegar a por lo menos presumir, decir, bueno, hacer una buena sugerencia al respecto. Sí, yo creo que es otra de las cosas que cambió mucho. Es decir, uno cuando recibe el paciente, en realidad la idea, cuando vos preguntabas, bueno, ¿se cura? Sí, se puede curar, no es que no, pero no lo va a curar la placa, sino que de todo lo que uno fue anotando, ¿sí? Entonces le vas diciendo, bueno, ok, yo te pongo una férula para hacer un stop, para que vos después tengas que cambiar todo esto. Es decir, si vos usás la férula, pero te seguís masticando las uñas, es decir, ese hábito oral es tremendo porque genera un montón de fatiga muscular. Entonces, no va a cambiar, no se va a terminar curando. Y la realidad es que yo uso férula también. Siempre le digo como al paciente lo mismo, es decir, la idea es que no sea una férula forever. Es decir, vamos a Stop, enfocar esto. stop. Ahí te hago la pregunta, te hago la pregunta, eso. Era esa la pregunta, pero para encuadrarla. Eh, Eso, la placa es para toda la vida. ¿Y qué es el concepto ortopédico que tiene esto, ¿no? El uso de la placa. Eh, bueno, hoy en día lo nuevo, digamos, la tendencia es que no, que la placa no sea forever, que no sea un bastón. Yo lo que le trato de explicar es esto, ¿no? Es decir, la idea es que
le demos la vuelta en realidad a enfocar por dónde vienen, ¿no? Esas sobreextensiones o por qué es lo que está generando, digamos, ese bruxismo y empezar a tratarlo, ¿no? Es decir, desde todos los ángulos. ¿Para qué? Para que en algún momento pase de que ya no tengas que usar más esto. ¿Sí? Es decir, ahora lo vas a usar un tiempo perfecto, generalmente se protocoliza, se regulariza y se va viendo al paciente la evolución, ¿sí? Y se va siempre indagando, bueno, ok, ¿y qué pasó con tu gastritis? ¿Pudiste, digamos, buscarle solución, tratamiento? Y la realidad es que uno, a los pacientes, es decir, pasa eso, es decir, cuando el paciente entiende y empieza a hacer cambios, después deja de usar la placa, ¿sí? Entonces, yo siempre a todos les digo, bueno, vamos a estar, es decir, te doy, o al menos es mi forma, ¿no? Es decir, hay pacientes que un poquito más y otros un poquito menos. Digo lo que quizás también me pasó a mí. Entonces, bueno, vamos con un año, ¿sí? Como para que vos puedas ir cambiando todo, ¿no? Hacer, ok, usar la férula, también hacer la parte kinésica, hacer un cambio de estilo de vida, es decir, cambiar las rutinas, lo que uno tensa más, es decir, desde un montón de lugares, ¿sí? Para que después te pase lo que quizás, a ver, me ha pasado a mí, en donde yo hoy en día no dependo de la placa. No te digo que no la use nunca más, pero paso quizás una temporada, un año entero sin usarla. Cuando volvió pandemia, que empecé con mis dolores de cabeza, con que no hacía tanta actividad, que bueno, había todo un cambio tremendo, dije, uy, me acordé y dije, no, pará, entonces dolor de cabeza, no puedo vivir a Dorixina, ok, claro, la placa, volví otra vez a la placa, se ajustó y tuve una temporada donde otra vez bajé, ¿no? Todo el bruxismo y el apretamiento que venía teniendo y bueno, y volví, digamos, a, a restablecer todo. Pero la realidad es esa, y el concepto, digamos, ortopédico, hola, ¿cómo va? Y el concepto ortopédico es ese. Sí. Ya nos, viste, ya la cámara para hoy en día para los chicos es así. Y el concepto ortopédico es ese, es decir, las placas desprogramadoras sirven para eso, para desprogramar, que generalmente les explico, es decir, no desprograma de un día al otro. Ay, listo, ya está. Ahora todo lo que me vine cargando en todo ese tiempo, de un día al otro se va a resolver. No, Genial, se va genial, a ir resolviendo, pero genial. no la magia, ¿sí? Me parece muy importante recalcar esto, ¿no? O sea, que no es solo la placa. Digo, si entendemos el bruxismo, Para que nada. es de origen central, multifactorial, bueno, hay cosas que el paciente tiene que involucrarse, se tiene que hacer cargo y tiene que ser el principal actor de esta recuperación. Es decir, si vive enfrentándose al mismo Mira, estrés, si tiene creo las mismas que, conductas, creo que ese es el otro concepto que se tiene que llevar al paciente o que trato de ser lo más clara posible en la consulta de, ¿no? de una hora y pico que quizás te lleva escuchar al paciente y bueno, y tratar de justamente recaudar todos estos datos lo que más uno pueda. Y es ese, es decir, mira, acá el problema de todo esto es que vos sos el 100% de la tarea que tiene que hacer. Es decir, yo tal cual. acá te puedo ayudar con esto, con la férula o no, o con esto que le sigue, o con esta disfunción y este disco luxado. Es decir, y también vas a tener que vos ir al kine o al osteópata que también te derivo, y también vas a tener que ver la parte gástrica, y también vas a tener que ver qué pasa con tanto exceso de luz azul, y vas a tener que frenar y cambiar también un poco eso para tener una mejor higiene del sueño. Es decir, todo esto va a depender de vos. No digo que no se pueda ayudarlo, ¿no? Porque a veces, bueno, claro, les cuesta, ¿no? Tener que... entonces, y después lo que pasa es que cada vez que el paciente vuelve, si empieza un tratamiento, se los machaco una y otra vez. Es decir, y Sí, fuiste sí. aquí, esperá que yo ahí hablo con él, es decir, con el del que te derivé o al que fuiste, o pasame el contacto, yo me tengo que comunicar con la otra parte, con el otro profesional. ¿Por qué? Porque de eso se trata, como que varios profesionales hablemos del mismo paciente y lo ayudemos eh, a que entienda y salga de ahí. Porque esos son los pacientes que salen, realmente, no es que Totalmente. se Totalmente. nota, lo vemos, ¿no? En Sí, la sí. práctica.
Es así, Cintia. Bueno, me pareció genial esta parte para cerrar la parte de bruxismo. Te hago dos preguntas más, así ya cumplimos con lo prometido. Saliendo un poquito del bruxismo, porque es verdad que muchas veces tenemos personas que vienen al consultorio y que no tienen bruxismo, pero aún así tienen un trastorno temporomandibular. Bueno, te hago dos nada más. El primero, la placa en personas con patología degenerativa sintomática, ¿sí o no? ¿Y para qué? Sí, sí, ¿y para qué? Solamente para la descompresión articular, para Bien. darle un alivio, porque generalmente ese proceso degenerativo aumentan todos los mediadores químicos inflamatorios. Y el paciente, evidentemente, cuando está sintomático es porque no está pudiendo él mismo compensar, porque si no va reparando, como cualquier otra articulación, va reparando. Lo que pasa es que acá, al haber tantos factores externos también de tensión, se cree que siempre hay una sobrecompresión. Entonces, en un primer momento se lo hace para tratar de que pueda autos solito, digamos, ¿no? Poder disolver digamos, sus metabolitos inflamatorios, mejorar el líquido sinovial, ¿sí? Es decir, su lubricación, y de esa manera darle como el primer pasito, es decir, siempre está como primer paso en ese tipo de patología. Genial. Y bueno, el otro. Tenemos personas que vienen muchas veces porque se asustan, desconocen, pero bueno, tuvieron un episodio de un bloqueo que pudieron resolver y de repente vienen al consultorio y te dicen, bueno, a partir de ese bloqueo, siento un clac, 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 pero no me duele, puedo comer tranquilo, puedo bostezar, sonreír. En ese tipo de pacientes, ¿placa? ¿Sí o no? ¿Y para qué? No, no soy de serle como primera, no, quizás lo investigo un poco más, trato de ver qué llevó a esa sobrecarga, puede ser algo tensional, puede ser algo pasajero de mucho estrés y bueno, y eso llevó a la fatiga muscular e hizo que el disco, ok, se luxe un poco y ese clac clac sea eso. Eh, y ahí no voy con placa inicial, sí voy con tratamiento kinésico, sí osteopático, es decir, algo de terapia manual que trate de ayudarlo igual de salir de ahí, porque quizás son nuditos internos o profundos, porque son esta musculatura, es una musculatura que sabemos que es forchi, ¿no? Se compara con los cuádriceps, entonces sabemos que es fuerte y va a necesitar quizás algo, ¿entendés? Manual que lo ayude. Claro. Entonces ahí de primera entrada no, y lo voy evaluando con el otro profesional, y muchas veces cuando depende cómo siga, ¿sí? Si no tiene nunca más una manifestación, buenísimo, si la llega a tener. Bueno, quizás hoy en día sí se pide algún estudio, por ejemplo, una Combin de ATM, que es más específica, porque en las panorámicas, bueno, no tenemos tanta definición y a veces nos comemos algunas imágenes, y ahí es como que la imagen lo dice todo. Si hay un ruido y yo encuentro una erosión en una articulación, ¿no? Erosionada la cortical o algo, digo, ah, bueno, ok, entonces lo tengo que ayudar un poquito más y le tengo que meter un poco más de altura. ¿Para qué? Para que pase esto, para que la inflamación baje, para que el líquido sinovial sea mejor, lubrique y bueno, y después también tenga un tiempo, digamos, de adaptación y que esté todo ok. Y a veces no, a veces veo unos cóndilos divinos con la cortical perfecta. Bueno, perfecto, ya nos sacamos, listo, tenés las corticales bien, sigamos por esa área, es decir, solamente con todo lo que es de terapia manual o muscular, digamos, no, sin meterme a hacer férula. Bien. Genial, Cintia. Bueno, por mi parte, no tengo más preguntas. De verdad, muchas gracias. Creo que se aclaró un montón, ¿no? Estos conceptos que mencionaste, ¿no? O sea, la férula no es la cura. Digo, el tratamiento es multimodal, es decir, necesitamos de varias miradas, varios apoyos. Y nada, entender que no, que muchas veces los trastornos temporomandibulares y el bruxismo son de esto, ¿no? De un origen multifactorial y no podemos mirarlo de otra manera. Así que bueno. Cintia, Sí, una tal cual. pequeña reflexión tuya al respecto, es decir, digo, ¿no? Esto ha cambiado 2024. ¿Necesitamos cambiar Sí, nosotros? sí.
No, sí, ha cambiado un montón, como les dije antes, es decir, ya que este grupo haya querido, digamos, juntarse y romper un paradigma e incluir el modelo más biosocial, ¿no? Es decir, a este tipo de disfunción, por así decirlo, o de conducta que nos trae una sintomatología negativa en nuestro bienestar, ya es un cambio enorme. Entonces, como te decía antes, creo que el que tiene que cambiar ahora somos nosotros. Es decir, el profesional que está en atención a estos tipos de pacientes y tener un abanico amplio, que eso, es decir, ser como un bambú. No podemos rigidizarnos. También muchas veces me preguntan, ay, pero ¿y qué placa arriba y qué placa abajo? Y depende de la mordida. Al paciente a veces no le va y vos tenés que se tiene que adherir al tratamiento para ayudar. Y si no lo va a hacer, no sirve. Por más que, entonces, tenemos que ser flexibles, tenemos que escuchar mucho al paciente, esa es la realidad, y de a poco el paciente también se va acercando cada vez a nosotros y nos van a ir diciendo más cosas a medida que nos va conociendo, uy, pero tampoco te conté tal cosa, ah, genial, bien. Entonces, todo eso Total. ayuda, digamos, al final, al objetivo, que es devolverle su bienestar, en realidad. Genial. Che, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir el micrófono, puede dejarlo en el chat. Y si no, nada, nos Ahí despedimos. estaba viendo, sí, que es verdad, ¿no? Tenemos ahí un paciente con Fer que nos contaba eso, que la novia se Ah, quedaba mirando a la noche, ¿no? Para ver si bruxaba o no. Bueno, cada uno tiene su, su forma. totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, es el autoinforme, ¿no? Que es tan necesario El y lo autoinforme. necesitamos. Así que bueno. Bueno, gente, si no hay más preguntas, nada. Mil gracias, Cintia, de verdad. Gracias a La verdad, todos. muy, muy valiosa la información y creo que es importante esto, ¿no? Seguir ese camino y responsabilizarnos nosotros como profesionales de salud, porque aquellos que depositan la confianza en nosotros, bueno, hagamos que eso valga la pena. Gracias, gracias a todos ustedes también y bueno, por estar acá y poder compartir esto. Bueno, chao, 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 perdón, perdón, estaba sacando una foto. Bueno, y yo quedé tini. Chao, Un gente. beso para todos, que terminen bien.